Cierra los ojos por un instante y deja atrás las imágenes limpias, silenciosas, casi irreales que solemos imaginar. Las ciudades donde caminó Jesús no eran lugares tranquilos, eran densas, ruidosas, peligrosas, calles estrechas sin luz, multitudes apretadas, olores intensos de mercado, sangre y humo que nunca desaparecían del aire. Aquí no existía la seguridad. Cuando caía el sol, la noche no traía descanso, traía miedo. Las sombras escondían ladrones, animales, violencia. Vivir en Jerusalén, Jericó o Nazaret significaba aprender a sobrevivir cada día. Y fue en medio de este mundo duro, sin comodidades ni certezas, donde Jesús habló de amor, de perdón y de un reino que no se veía con los ojos. Sus palabras no resonaron en templos silenciosos, sino en calles caóticas, bajo la opresión del Imperio Romano y el peso constante de la pobreza y la injusticia. Quédate con nosotros, suscríbete y acompáñanos en este viaje, porque hoy no vamos a idealizar el pasado. Vamos a caminar por las ciudades reales del tiempo de Jesús y descubrir cómo ese entorno brutal dio aún más fuerza a un mensaje que estaba destinado a cambiar el mundo. El mosaico monocromático y la arquitectura del miedo. Si tuviéramos la tecnología para enviar un dron de alta resolución y sobrevolar las aldeas de Galilea, como la humilde Nazaret o la pesquera Cafarnaúm en el año 30 después de Cristo, el primer impacto visual no sería la belleza del paisaje, sino la monotonía del color. Absolutamente todo lo que verías sería monocromático. No existían los carteles luminosos ni las pinturas vibrantes en las paredes. Lo que se extendería ante tus ojos sería un mar infinito de color marrón polvoriento. Era el color de las piedras brutas de caliza y de los ladrillos de barro compactado al sol, materiales que camuflaban las viviendas contra las colinas secas de Judea, como si fueran una extensión natural de la tierra misma. Debes entender que estas casas no estaban diseñadas para ser hermosas a la vista, estaban diseñadas para la defensa y la supervivencia. Olvida por completo las avenidas de mármol blanco que vemos en las películas sobre el Imperio Romano. Ese lujo estaba reservado exclusivamente para los palacios de los opresores y los sumos sacerdotes. Para el pueblo común, para la gente que escuchaba a Jesús, la realidad cotidiana era un ataque sensorial constante. Era el polvo que se metía en los pulmones, el humo de las hogueras de cocina que nunca terminaba de salir de las habitaciones, y una sensación de claustrofobia que te apretaba el pecho en cada esquina. Al descender de las alturas y poner los pies al nivel de la calle, la sensación de confinamiento se volvía inmediata y abrumadora. Lo que hoy llamaríamos calles eran en realidad callejones irregulares, laberintos de tierra apisonada que rara vez superaban los 2 metros de ancho. En este mundo de la antigüedad no existían las aceras. No había ninguna línea física que separara a los peatones del tráfico animal. Caminar hacia el mercado local era una disputa física agotadora, una lucha centímetro a centímetro entre personas, burros cargados hasta el límite de sus fuerzas y, lo más impactante para nuestra higiene moderna, las aguas residuales que corrían libremente por un pequeño canal justo en el centro del camino.
Pero ¿por qué construir de una manera tan caótica y estrecha? La respuesta no era la falta de espacio, sino el miedo. Este trazado no era un error de planificación, era una estrategia de defensa. Las casas funcionaban como pequeñas fortalezas individuales. Tenían paredes de piedra y barro extremadamente gruesas, diseñadas para mantener el calor fuera en verano y dentro en invierno. Lo más curioso es que carecían de ventanas hacia el callejón. Las viviendas le daban la espalda al mundo exterior de forma deliberada. La calle no era un lugar de encuentro, era vista como un territorio de peligro, un espacio dominado por el robo, la violencia y la mirada del enemigo. La verdadera vida ocurría siempre hacia adentro, en los patios interiores protegidos por muros ciegos. Sin embargo, esta búsqueda de seguridad física creaba una paradoja sonora fascinante. Debido a que las estructuras estaban pegadas unas a otras para ahorrar material de construcción y para fortalecerse mutuamente, el aislamiento acústico simplemente no existía. En una aldea de aquella época, el silencio era un lujo aristocrático que nadie podía pagar. La comunidad funcionaba como un único organismo vivo y ruidoso. Podías escuchar perfectamente la discusión de tu vecino, el llanto de un recién nacido 3 casas más allá, y el sonido rítmico y constante de la molienda de granos de la familia de al lado. La privacidad, tal como la conocemos hoy, era una fantasía futurista que nadie en Judea podía siquiera imaginar. Vivir en la Judea del siglo I significaba estar bajo la vigilancia constante del clan y de los ocupantes. En esos callejones estrechos, si la silueta de un soldado romano o de un cobrador de impuestos aparecía montada a caballo, bloqueando la poca luz que bajaba entre los techos, el protocolo de supervivencia era instantáneo y humillante. Tenías que apretarte físicamente contra la pared de barro sucia, bajar la cabeza y ocultar los ojos. En un mundo donde la única ley efectiva era la fuerza de la espada, el espacio físico pertenecía exclusivamente al fuerte. El resto de la población, la gente sencilla, necesitaba literalmente encogerse para poder sobrevivir un día más. El hogar Galileo y el misterio del pesebre. Entrar en una casa común en la Galilea del año 30 después de Cristo no era una experiencia agradable para los sentidos modernos. Al cruzar el umbral de la pesada puerta de madera, tus ojos tardarían varios segundos agónicos en acostumbrarse a la penumbra casi total. Pero tu nariz recibiría el mensaje de la realidad mucho antes que tus ojos. El aire en el interior era denso, pesado, caliente y extremadamente húmedo. Estaba saturado con un olor penetrante y agrio, una mezcla de paja seca, humo de aceite de oliva y el aroma inconfundible del estiércol fresco. Hoy en día, cuando pensamos en una vivienda, dividimos el espacio en salas de estar, dormitorios y cocinas. Pero para una familia en los tiempos de Jesús, la arquitectura no buscaba la comodidad estética, sino la supervivencia biológica contra las gélidas noches del desierto. Sin electricidad, sin gas y sin sistemas de calefacción central, los habitantes de Galilea idearon una solución que hoy nos resultaría impensable, pero que era brillantemente eficiente: el ganado. El diseño de la casa era ingenioso en su sencillez. El piso de la entrada, la parte más baja de la vivienda, era de tierra apisonada. Era exactamente ahí donde dormían los activos más valiosos de la familia:
las cabras, las ovejas e incluso el burro. Para nosotros, esto podría parecer un signo de pobreza extrema o falta de higiene, pero en aquel entonces era la norma absoluta para la gran mayoría de las familias. Dormir escuchando la respiración pesada y el movimiento de un animal de 50 o 60 kilos a pocos metros de distancia no era una molestia, era la mayor garantía de vida. El calor corporal generado por los animales subía de forma natural, calentando la plataforma de piedra elevada donde los seres humanos cocinaban, comían, conversaban y dormían. Y es aquí, en la estructura física de la casa, donde la historia nos revela un detalle que cambia por completo nuestra visión tradicional de la Navidad. En el borde de esa plataforma de piedra elevada, justo en la frontera donde terminaba el área de los humanos y comenzaba el área de los animales, se encontraban unas cavidades talladas directamente en la piedra o unas cajas de madera rústica. Su único propósito era contener el forraje o el grano para que los animales pudieran alimentarse durante la noche. El nombre técnico de ese objeto, en español, es pesebre. Cuando abrimos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 7, y leemos que no había lugar para ellos en la posada y que el niño recién nacido fue colocado en un pesebre, debemos corregir la imagen mental que tenemos. No debemos imaginar que la Sagrada Familia fue expulsada a un establo solitario y frío en medio de un campo vacío, lejos de todo contacto humano. Basándonos en la cultura de la hospitalidad extrema del Oriente Medio, lo más probable es que estuvieran en la sala principal de la casa de un pariente o conocido en Belén. Sin embargo, debido al censo decretado por Roma, la pequeña casa estaba saturada de gente. La plataforma elevada, el lugar de honor para los invitados, estaba completamente llena. María y José se vieron obligados a acomodarse en la parte baja, en el nivel del suelo, compartiendo el espacio directamente con los animales de la casa. El pesebre no estaba en un edificio separado, estaba en el corazón mismo del hogar. Esto no disminuye la pobreza del nacimiento de Jesús, al contrario, la hace más real. El Salvador del mundo nació en la parte más baja de una casa común, subrayando una humildad absoluta al compartir sus primeros momentos de vida con las criaturas más sencillas de la creación. A pesar del calor de los animales en invierno, la casa Galilea era un lugar de extremos climáticos. Si el invierno exigía ese apretón maloliente para no morir de frío, el verano traía el desafío opuesto. Cuando el sol abrasador de Judea transformaba la estructura de piedra en un horno insoportable, la vida doméstica entera migraba hacia arriba. El techo plano de la casa, construido con vigas de madera, ramas, cañas y una capa gruesa de barro compactado, se convertía en el dormitorio principal y en el centro de las actividades. Era el único lugar en toda la aldea donde se podía huir del olor a amoníaco que subía de los animales y capturar alguna brisa fresca de la noche. La casa antigua, por lo tanto, no era un lugar de descanso decorativo, sino una verdadera máquina de supervivencia. Era un espacio donde cada miembro de la familia, humano o animal, disputaba el espacio centímetro a centímetro. Pero si la falta de privacidad y la dureza dentro de los muros de la casa ya parecen difíciles de soportar, lo que ocurría fuera de esas paredes, en el espacio público, era un juicio social constante que podía elevarte o destruirte para siempre. El pozo,
la red social de la antigüedad. Si la casa era el refugio contra el clima implacable y los ladrones nocturnos, el exterior de la vivienda era el escenario de un juicio social constante o sin piedad. Para entender realmente cómo se vivía en los tiempos de Jesús, debemos hacer un esfuerzo consciente por borrar de nuestra mente la comodidad moderna de abrir un grifo y ver brotar agua limpia y potable sin el menor esfuerzo. En la Judea del siglo I, conseguir un simple vaso de agua no era una tarea trivial. Era quizás el trabajo más pesado, agotador, políticamente cargado de todo el día. Debemos imaginar el peso brutal de la supervivencia familiar, una responsabilidad que recaía casi por completo sobre los hombros de las mujeres de la aldea. Cada mañana, mucho antes de que el sol de Judea comenzara a castigar la tierra con su calor de fuego, y cada tarde, cuando el resplandor empezaba a ceder, las mujeres debían emprender una caminata obligatoria hacia la fuente o el pozo comunal. A menudo, este pozo se encontraba a varios kilómetros de distancia de las viviendas. No llevaban botellas ligeras de plástico, cargaban pesadas jarras de barro cocido que una vez llenas podían pesar más de 20 kilos. Imagina por un momento, tú que me escuchas, lo que significa cargar el peso de un gran horno de microondas sobre tu cabeza o tus hombros, caminando por senderos de piedra, espinas y polvo, todos los días de tu vida, sin una sola excepción. Pero el pozo no era solo un lugar de trabajo físico extenuante, era la verdadera red social de la antigüedad, el equivalente a nuestras plazas digitales de hoy. En un mundo donde no existían los periódicos, los teléfonos ni las plazas públicas permitidas para las mujeres, el pozo era el único lugar donde la información circulaba a una velocidad asombrosa. Allí, entre el sonido del agua y el roce de las cuerdas, se anunciaban los compromisos matrimoniales, se comentaban las deudas secretas de las familias, lamentablemente se destruían reputaciones con un simple susurro. Aquel espacio alrededor del agua era un tribunal a cielo abierto. La ausencia de una mujer en el horario habitual de recogida de agua era vista como algo tan sospechoso como su propia presencia. Este contexto histórico arqueológico le otorga una profundidad asombrosa a uno de los relatos más famosos de las Sagradas Escrituras. En el Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 6 se narra el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. El texto bíblico especifica un detalle vital. Era la hora sexta, es decir, el mediodía exacto. Para cualquier habitante del siglo I, este detalle era absolutamente escandaloso y revelador. ¿Qué hacía una mujer buscando agua bajo el sol abrasador del mediodía, cuando el calor es sencillamente insoportable? La respuesta no era la sed física, era la vergüenza social. Ella prefería el castigo físico del sol antes que enfrentar las miradas de juicio, los gestos de desprecio, a los susurros venenosos de las otras mujeres de la aldea que acudían en las horas frescas. El pozo, que debería ser una fuente de vida y comunidad, se había transformado para ella en un lugar de dolorosa exclusión. Además de la supervivencia biológica, el agua tenía un propósito que a nosotros, los modernos, nos resulta profundamente extraño: la obsesión religiosa por la pureza. Es fundamental comprender que para los fariseos y los líderes religiosos de la época de Jesús, la limpieza no tenía absolutamente nada que ver con la higiene bacteriológica. Ese concepto
El de los gérmenes o las bacterias ni siquiera existía en su entendimiento del universo. Para ellos, la limpieza era exclusivamente una cuestión de pureza ritual. Lavarse las manos antes de comer o sumergirse completamente en las piscinas rituales llamadas mikvaot, que los arqueólogos han descubierto por cientos en todas las excavaciones de Israel, no se hacía para eliminar la suciedad física. Se hacía para intentar eliminar la contaminación espiritual que se adquiría al contacto con lo mundano, al tocar a un gentil, a un leproso, a un cadáver o incluso al sostener una moneda romana con la imagen del César. Podías estar físicamente cubierto del barro del campo, pero si habías cumplido estrictamente el rito del agua, eras considerado limpio ante los ojos de Dios. El agua, por lo tanto, no solo controlaba la sed, controlaba la posición religiosa, la jerarquía social y la aceptación de cada individuo en el pueblo. Nazaret contra Séforis, el choque de dos mundos. A menudo, la tradición nos ha hecho imaginar a Jesús viviendo su infancia y juventud en una especie de burbuja de paz espiritual, aislado por completo del ruido y las tentaciones del mundo en la pequeña y humilde aldea de Nazaret. Sin embargo, la geografía y las excavaciones arqueológicas más recientes nos cuentan una historia mucho más compleja y visualmente impactante. Nazaret no era una isla desierta en medio de la nada. Era de hecho una aldea minúscula, casi insignificante, de apenas unos pocos cientos de personas, un lugar de casas de barro gris, calles polvorientas y un silencio casi sepulcral. Pero a solo 6 kilómetros de distancia, una distancia que cualquier persona sana puede recorrer a pie en menos de una hora, se erguía algo que debió parecerle a los lugareños como algo aterrizado de otro planeta. Se trataba de la majestuosa ciudad de Séforis. Séforis era lo que hoy calificaríamos como una metrópoli de vanguardia, un bastión de la cultura grecorromana, mientras que en Nazaret todo era rústico, humilde y monocromático. Séforis era conocida en todo el Levante como la joya de toda Galilea. Era una ciudad romana vibrante, con más de 30.000 habitantes, llena de lujos, tecnologías y espectáculos que los campesinos de Nazaret ni siquiera podían concebir en sus sueños más audaces. Imagina el contraste cotidiano para un joven constructor, o tectón en griego, como lo eran Jesús y su padre adoptivo José. Es importante aclarar que la palabra tectón, que a menudo traducimos de forma simplista como carpintero, en realidad se refiere a un artesano integral de la construcción, alguien que dominaba el trabajo con la piedra dura, la madera pesada y el hierro. Dado que Nazaret era una aldea tan pequeña que no requería grandes obras, es casi una certeza histórica que José y Jesús caminaban diariamente esos 6 kilómetros de ida y otros 6 de vuelta para trabajar en las monumentales obras de construcción que Séforis demandaba constantemente. Imagina ese choque sensorial constante. Salías de tu aldea conservadora al amanecer, vistiendo sencillas túnicas de lana cruda y sandalias de cuero gastadas, y en menos de una hora cruzabas los portones de una ciudad cuyas calles estaban pavimentadas con mármol blanco que brillaba de forma cegadora bajo el sol. De repente te encontrabas rodeado de teatros al aire libre donde se representaban dramas griegos, gimnasios romanos ruidosos
y villas aristocráticas decoradas con mosaicos coloridos de una belleza que desafiaba la imaginación. Este no era solo un cambio de paisaje geográfico, era un campo de batalla cultural y moral de proporciones épicas. Para un judío devoto, observante estricto de la ley de Moisés, entrar en Séforis representaba un ataque constante a todos sus sentidos y convicciones. En cada plaza y en cada esquina veías estatuas de dioses paganos o bustos divinizados del emperador, lo cual era considerado una idolatría abominable, según lo prescrito en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Mientras que en las aldeas judías la modestia y el recato eran la regla absoluta, en el gimnasio de la ciudad romana veías a hombres practicar deportes y luchas completamente desnudos, una visión que para la tradición local era un pecado de una gravedad extrema. Este entorno urbano seducía irresistiblemente a los jóvenes con su promesa de lujo fácil, baños de agua caliente y entretenimiento sin fin, mientras que las aldeas rurales como Nazaret luchaban con desesperación por mantener vivas las tradiciones de sus padres y la pureza innegociable de su fe. No es una casualidad que el mensaje de Jesús fuera tan profundamente revolucionario y disruptivo. Él no creció en una burbuja, creció en medio de esta tensión asfixiante, entre la simplicidad radical de la fe de los antiguos profetas y la arrogancia opulenta del Imperio Romano. Galilea no era un lugar idílico de pastores que cantaban canciones dulces bajo los árboles. Era un barril de pólvora de conflicto cultural, religioso y social. Jesús no habló desde una torre de marfil aislada, habló desde la experiencia visceral de quien ha caminado por las avenidas de mármol de los opresores y ha tenido que regresar con los pies doloridos a dormir en una casa de barro con el olor penetrante del ganado. Fue precisamente en ese punto de fricción, en esa grieta dolorosa entre dos mundos enfrentados, donde el mensaje cristiano comenzó a tomar su forma definitiva, desafiando tanto la comodidad ciega de los ricos como el legalismo vacío de los religiosos. El camino de sangre, tragedia y supervivencia tras los muros. Si las ciudades de Judea ya ofrecían desafíos morales extenuantes para el alma, el espacio vacío que las separaba, el desierto y las montañas, ofrecía peligros físicos letales para el cuerpo. Debemos entender que, en la actualidad, viajar 30 kilómetros es una nimiedad que resolvemos en apenas media hora de coche, disfrutando del aire acondicionado y nuestra música favorita. Pero en el siglo I, esa misma distancia representaba una jornada extenuante de 2 días enteros que exigía una planificación casi militar. Salir por los portones de la ciudad no era un acto de turismo, era un acto de coraje extremo. El camino era, literalmente, una tierra sin ley. Hablemos de la ruta más famosa, transitada y temida de la época, la que conectaba la altiva Jerusalén con la profunda Jericó. En los tiempos de Jesús, este trayecto era conocido popularmente por un nombre que hacía temblar a los valientes, el Camino de Sangre. ¿Por qué este nombre tan aterrador y sombrío? La geografía misma de la región parecía haber sido diseñada para conspirar contra el viajero. En un trecho extremadamente corto, el camino descendía casi 1000 metros de altitud, serpenteando de forma caprichosa por desfiladeros de piedra caliza llenos de grietas y cavernas naturales.
Para un bandido, para un sicario o para un rebelde político, este lugar era la oficina perfecta. Podían observar a su víctima desde las alturas durante kilómetros sin ser vistos, esperar el momento exacto de debilidad en una curva ciega y atacar sin la más mínima piedad. Las víctimas desaparecían en las grutas profundas mucho antes de que cualquier ayuda o patrulla romana pudiera siquiera ser convocada. El silencio del desierto solo era roto por el grito de los asaltados. Debido a este riesgo real y constante de muerte, el concepto de viajar solo era visto por la sociedad como un acto de suicidio. Nadie que valorara mínimamente su vida tomaba el camino sin compañía. Por esta razón, los judíos de la época formaban caravanas gigantescas. No eran simples grupos de amigos, eran comitivas que agrupaban familias enteras, parientes lejanos y aldeas vecinas completas. El objetivo era simple: crear un volumen humano tan masivo que pudiera intimidar a cualquier grupo de asaltantes por numeroso que fuera. Esta realidad histórica y social explica a la perfección un detalle de la Biblia que a menudo nos resulta extraño a los modernos. ¿Cómo es posible que José y María perdieran a Jesús a los 12 años en Jerusalén sin darse cuenta? No debemos juzgarlos como padres negligentes o descuidados bajo nuestros estándares actuales. Debemos visualizar una comitiva de cientos, quizás miles de personas, un caos vibrante de burros cargados, niños corriendo de un lado a otro y adultos conversando animadamente. Según el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 44, caminaron un día entero pensando que Jesús estaba en la compañía. Era perfectamente normal y lógico asumir que el niño estaba jugando con sus primos o conversando con sus tíos, ya fuera en la vanguardia protegida o en la retaguardia del inmenso grupo. Pero el peligro no terminaba en la violencia física. Existía un desafío logístico invisible que agotaba las fuerzas de los viajeros: el mantenimiento estricto de la pureza ritual. En aquel entonces no existían los restaurantes de carretera ni las posadas en las que pudieras confiar. Un judío devoto no podía simplemente aceptar la comida o el agua de un extraño al borde del camino. No tenía forma de saber si el alimento era kosher o si los utensilios utilizados estaban contaminados espiritualmente por el contacto con gentiles. Por lo tanto, cada viajero necesitaba cargar sobre su propia espalda o sobre la de su animal el peso total de su supervivencia para varios días. Llevaban pesados odres de vino, aceite de oliva, pan seco y pescado salado traído del mar de Galilea. Imagina caminar durante horas bajo el sol abrasador del desierto, cargando provisiones pesadas, con los pies ampollados y siempre alerta ante el más mínimo sonido de una piedra cayendo en el desfiladero. La peregrinación a Jerusalén no era un paseo espiritual tranquilo. Era una prueba brutal de resistencia física y mental, que solo los más fuertes o los más profundamente devotos lograban completar. Jerusalén, la ciudad santa y su industria sangrienta. Finalmente, tras días de polvo y miedo, el peregrino alcanzaba la cumbre del Monte de los Olivos y vislumbraba las imponentes murallas de Jerusalén. Cualquier persona esperaría que, al llegar a la capital mundial del culto al Dios único, encontraría un santuario de silencio absoluto, incienso perfumado y oración mística.
Pero la realidad histórica golpeaba los 5 sentidos del viajero de forma brutal en el primer minuto tras cruzar la puerta. Jerusalén, durante las grandes fiestas como la Pascua, no funcionaba como una iglesia moderna, funcionaba en esencia como una industria de matanza a escala masiva. Lo que recibía al peregrino no era la paz espiritual que buscaba, sino un ataque olfativo que hoy nos resultaría insoportable. El aire de la ciudad no era puro, era una mezcla densa, aceitosa y pesada de 2 olores predominantes que se metían en la garganta: el aroma grasoso y quemado de miles de kilos de carne asándose simultáneamente en los altares, y el olor metálico, inconfundible, pegajoso y agrio de la sangre fresca que corría por doquier. La casa de Dios era, en la práctica cotidiana de las fiestas, un matadero industrial de proporciones épicas. La logística necesaria para sacrificar miles, a veces decenas de miles de corderos en un solo día, era sencillamente asombrosa y aterradora. Los sacerdotes no vestían túnicas blancas inmaculadas durante el proceso del sacrificio, trabajaban descalzos sobre suelos de piedra que se volvían peligrosamente resbaladizos debido a la cantidad de sangre drenada. Sus vestiduras estaban constantemente manchadas de rojo y el ritmo de trabajo era frenético, casi violento: degollar al animal, drenar la sangre, limpiar las vísceras y ofrecer la parte correspondiente al fuego. Incluso la ingeniería más avanzada de la ciudad de Jerusalén estaba diseñada para este propósito sangriento. Existía un complejo y asombroso sistema hidráulico de canales de drenaje que nacían bajo el mismo templo y llevaban el exceso de sangre fuera del recinto sagrado, vertiéndolo directamente en el arroyo del Valle de Cedrón. Durante los días de la Pascua, las aguas del arroyo se teñían de un rojo intenso y oscuro, una visión apocalíptica que recordaba a todos los presentes el costo sangriento y constante del perdón de los pecados. El perfume de la ciudad santa era, irónicamente, el olor de la muerte ritualizada. Pero si la nariz sufría con la matanza, los oídos del peregrino sufrían con el comercio desenfrenado. El patio de los gentiles, la zona más externa del templo donde se suponía que las personas de todas las naciones podían orar en paz, se había transformado por completo en un bazar ruidoso, agresivo y caótico. Este lugar operaba como el verdadero banco central de la nación judía y el motor económico de la región. Aquí es donde se producía el gran conflicto de las monedas que tanto indignaba a los profetas. La moneda romana común, el denario, llevaba grabada la imagen del rostro de César y una inscripción que lo proclamaba como un ser divino. Para los judíos estrictos, esto no era solo dinero, era una blasfemia andante, un ídolo de metal prohibido que no podía entrar bajo ninguna circunstancia en el tesoro sagrado del templo. Por lo tanto, los peregrinos estaban obligados legalmente a cambiar su dinero extranjero por el siclo de Tiro, la única moneda de plata pura aceptada para pagar el impuesto anual del templo. Los cambistas, conscientes de su monopolio, aprovechaban esta necesidad desesperada para cobrar tasas de cambio abusivas, explotando sin piedad a los peregrinos más pobres que habían ahorrado céntimo a céntimo durante años para realizar ese viaje. El sonido ambiental del templo no era el de los cánticos celestiales de los levitas, era el tintineo metálico y constante de las monedas cayendo sobre las mesas de madera, los gritos de regateo de los vendedores de palomas y el balido incesante de miles de ovejas que esperaban su turno para morir.
Esto explica con total claridad la famosa escena narrada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 12. Cuando Jesús de Nazaret voltea con furia las mesas de los cambistas, no está interrumpiendo un momento de meditación silenciosa. Está deteniendo de forma violenta un sistema económico corrupto que utilizaba la fe y la devoción como una herramienta de opresión y saqueo financiero contra los más débiles. A toda esta tensión debemos sumar el caos demográfico absoluto. Durante las grandes fiestas, la población estable de Jerusalén se triplicaba o incluso se cuadruplicaba en cuestión de días. Las escasas posadas de la ciudad se llenaban meses antes de la llegada de los peregrinos. La única solución para la inmensa multitud era dormir a la intemperie en las calles, amontonados en los techos planos de las casas o en campamentos improvisados de tiendas de cuero que rodeaban las murallas. La ciudad sagrada se convertía así en un barril de pólvora. Miles de personas sudadas, agotadas físicamente, económicamente explotadas y bajo la vigilancia constante de las lanzas de las tropas romanas que observaban cada movimiento desde la fortaleza Antonia. En ese ambiente de tensión máxima y fervor religioso, cualquier chispa, cualquier palabra mal dicha, podía provocar una explosión de violencia incontrolable. Gehenna y los leprosos, la geografía del descarte humano. Toda gran ciudad genera basura de forma inevitable, pero una ciudad como la Jerusalén del siglo I, que sacrificaba miles de animales y recibía a cientos de miles de personas en un espacio reducido, generaba un tipo de residuo masivo que a nosotros, los modernos, nos costaría incluso imaginar. El destino final de toda esa suciedad, podredumbre y desperdicio era un lugar tan terrible, tan humeante y tan cargado de horror, que su nombre acabó convirtiéndose en el sinónimo visual definitivo para la condenación eterna. Si caminabas hacia el sur de las imponentes murallas de Jerusalén y te asomabas al abismo, verías una columna de humo negro, espeso y grasoso que subía constantemente hacia el cielo, tanto de día como de noche. El olor que emanaba de aquel lugar era sencillamente insoportable. Era una mezcla putrefacta de azufre, basura orgánica en descomposición y las carcasas de animales que no habían sido considerados aptos para el sacrificio sagrado. Este lugar no era un mito teológico ni una metáfora poética. Era una ubicación geográfica real y palpable llamada el Valle de Hinnom, o en su traducción al griego, Gehenna. Para un habitante de la Judea de aquella época, el infierno no era solo un concepto abstracto de un sufrimiento lejano en el más allá. Era un lugar físico y maloliente que podían ver, señalar y oler desde las mismas murallas de la ciudad santa. Allí se arrojaba todo lo que la sociedad judía consideraba inservible o maldito, incluyendo los cadáveres de los criminales más viles ejecutados por Roma, que por la gravedad de sus crímenes no merecían el honor de un entierro digno. El fuego en la Gehenna nunca, absolutamente nunca se apagaba, porque la basura del pecado y del desperdicio nunca dejaba de llegar. Cuando Jesús de Nazaret utilizó la palabra Gehenna en sus enseñanzas, como leemos de forma cruda en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 22, no estaba hablando de un lugar de fantasía oscura. Estaba utilizando una imagen visual poderosa
que cualquier campesino o habitante local entendía inmediatamente. El lugar del descarte absoluto, el sitio donde la vida es consumida por el fuego y el olvido. Pero las ciudades antiguas no solo descartaban residuos físicos, también segregaban con una crueldad sistemática lo que consideraban basura humana. Fuera de los portones de la civilización, viviendo en cuevas oscuras, grietas de las rocas o campamentos improvisados, se encontraban los leprosos. En aquel tiempo, cualquier enfermedad visible y persistente de la piel era considerada una sentencia de muerte social inmediata y, lo que es peor, una marca inconfundible de castigo divino. La ley religiosa de la época era implacable y no conocía la misericordia. Los leprosos tenían prohibido entrar en las aldeas amuralladas o acercarse a los pozos de agua. Se les obligaba a vivir en un aislamiento total, arrancados de sus familias, de sus hijos y de sus amigos. La crueldad de este destierro era incluso sonora. Si un leproso necesitaba caminar cerca de un sendero transitado o veía a alguien sano aproximarse, tenía la obligación legal de rasgar sus vestiduras, cubrirse la mitad del rostro y gritar con una voz quebrada y fuerte la palabra Tamé, Tamé, que en lengua hebrea significa impuro, impuro. Era una alarma humana diseñada para garantizar que nadie se acercara lo suficiente como para ser contaminado. En aquella sociedad judía, el toque físico era extremadamente peligroso, no solo por el miedo biológico al contagio, sino por la aterradora contaminación ritual. Tocar a un leproso te convertía instantáneamente en alguien espiritualmente radiactivo. Te volvías impuro ante Dios y tenías prohibido entrar al templo o participar en la vida sagrada de la comunidad hasta pasar por largos y costosos rituales de purificación. Esto creaba muros invisibles de terror puro entre las personas, donde la compasión natural era frenada en seco por el miedo paralizante de convertirse, también, en un excluido del mundo. La opresión del águila romana y la revolución de la segunda milla. Mientras el pueblo judío luchaba por mantener su pureza ritual y su identidad frente a las tradiciones paganas, sobre sus cuellos pesaba otro yugo mucho más tangible, metálico y brutal, la bota de hierro del Imperio Romano. Si pudieras caminar por las calles de Cafarnaúm en el año 30 después de Cristo, percibirías en el aire una tensión constante y asfixiante, una rabia silenciosa y contenida que flotaba como la electricidad estática antes de una gran tormenta. Roma no era, para los galileos, un gobierno lejano, burocrático y desinteresado. Era una mano pesada, armada y codiciosa que entraba en tu bolsillo, saqueaba tu despensa y golpeaba tu dignidad personal todos los días de la semana. El cobro de impuestos no era un trámite administrativo, era una confrontación física diaria y violenta. El mar de Galilea, por ejemplo, era un centro de recaudación vital para el imperio. Antes de que un pescador pudiera siquiera llevar su modesta captura al mercado para alimentar a su propia familia, debía pasar obligatoriamente por la aduana local. Allí, un publicano, un judío considerado traidor por sus propios hermanos al estar contratado por Roma, como lo fue Mateo antes de seguir el llamado de Jesús, revolvía tus canastos de pescado con absoluto desprecio. Este hombre tenía el poder legal, respaldado por las lanzas romanas, de decidir en ese mismo instante
cuánto de tu trabajo arduo y sudoroso sería confiscado para financiar el lujo extravagante del emperador en la lejana y decadente Roma. Pero el dinero robado era solo una pequeña parte de la humillación cotidiana. Había una ley romana específica que generaba un odio visceral y profundo en el corazón de cada hombre judío, la ley de la milla, conocida técnicamente como Angaria. Según esta ley imperial, cualquier soldado romano, en cualquier momento, en cualquier lugar y sin previo aviso, tenía el derecho legal de detener a un ciudadano judío en medio del camino, arrojar su pesado equipo militar, sus armas y sus suministros a los pies del hombre y ordenar con arrogancia: «Carga esto por mí». Por ley, el ciudadano judío estaba obligado, bajo pena de castigo severo o muerte, a cargar aquel bulto por una milla romana exacta, que equivale aproximadamente a 1500 metros. Era la humillación suprema para un hombre libre, un padre de familia, un hombre respetado y piadoso en su comunidad. Podía ser tratado como un simple animal de carga frente a los ojos de sus propios hijos, forzado a servir con su fuerza física al ejército extranjero que oprimía brutalmente a su propio pueblo. Es por este contexto histórico que cuando Jesús de Nazaret se puso de pie ante la inmensa multitud en el Sermón del Monte y pronunció las palabras registradas para la eternidad en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 41, el impacto fue total. Él dijo: «Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2». La multitud, al escuchar esto, debe haber quedado en un estado de shock absoluto y silencio sepulcral. Debes entender que Jesús no estaba pidiendo una sumisión cobarde ni una aceptación pasiva de la esclavitud. Estaba sugiriendo algo mucho más subversivo, inteligente y revolucionario: retomar el control moral de la situación a través de una generosidad desafiante. Al caminar la segunda milla de forma voluntaria y decidida, el judío dejaba de ser una víctima forzada y humillada para convertirse en un ser humano libre que elegía servir por voluntad propia. Esto dejaba al soldado romano confundido, desarmado psicológicamente y sin poder real sobre el espíritu de aquel hombre. ¿Y a dónde iba a parar todo ese dinero confiscado con violencia y ese sudor robado a los campesinos? No se quedaba para mejorar las aldeas pobres de Galilea. Ese flujo de riqueza se dirigía directamente hacia monumentos de opulencia insultante como Cesarea Marítima. Esta era la joya de la corona del gobierno romano en la región. Una ciudad portuaria deslumbrante, construida íntegramente con mármol blanco traído de ultramar, con teatros colosales, hipódromos inmensos y templos majestuosos dedicados al culto del emperador César. Para un campesino judío de Nazaret o Cafarnaúm, que apenas tenía un trozo de pan seco para comer, ver la magnificencia de Cesarea era la prueba física y dolorosa de su propia explotación. La arquitectura imperial traía caminos rectos para el ejército y acueductos asombrosos, pero el precio de esas piedras era el hambre y la desesperación de un pueblo entero. La Judea del siglo I era, en definitiva, un barril de pólvora listo para explotar en una revuelta sangrienta en cualquier momento. El mundo estaba dividido entre la piedra fría de Roma y la esperanza ardiente de un Mesías que, según creían, vendría a cambiar las reglas de este juego de hierro. El terror de la noche, cuando el mundo se sumergía en la muerte.
Para nosotros, los habitantes del siglo XXI, la noche ha perdido su poder de aterrorizar. Es simplemente un cambio de iluminación. Apretamos un interruptor de plástico y la vida continúa sin interrupción. Trabajamos frente a pantallas, nos divertimos en calles iluminadas y nos sentimos protegidos por la tecnología. Pero si pudieras retroceder en el tiempo y encontrarte en Jerusalén, Nazaret o Cafarnaúm en el siglo I, descubrirías que el atardecer no marcaba el fin de la jornada laboral, marcaba el inicio de un confinamiento obligatorio dictado por el instinto de supervivencia y el miedo más profundo. Debes imaginar este momento con todos tus sentidos. Cuando la última luz del sol desaparecía tras el horizonte de las colinas de Judea, la ciudad no solo oscurecía, la ciudad en cierto sentido moría. La oscuridad de aquella época era absoluta, una negrura espesa, táctil y pesada que nosotros rara vez experimentamos hoy debido a nuestra constante contaminación lumínica. No había farolas de gas, no había postes eléctricos, no había iluminación pública de ningún tipo. Lo único que podrías ver, si te asomaras por una rendija, serían las antorchas ocasionales y humeantes de una patrulla romana que más que para iluminar el camino de los ciudadanos, servían para proyectar sombras gigantescas e intimidar a cualquiera que se atreviera a estar fuera de su hogar. Dentro de las casas, la luz no era un derecho, era un lujo extremadamente caro y difícil de mantener. Las pequeñas lámparas de barro cocido quemaban aceite de oliva, el mismo aceite precioso que la familia necesitaba desesperadamente para cocinar y nutrirse. Mantener una pequeña mecha encendida durante la noche significaba, literalmente, quemar el presupuesto de comida de la familia. Por esta razón económica tan cruda, la inmensa mayoría de las personas se iba a dormir en cuanto el sol se ponía, siguiendo el ciclo natural de las bestias del campo. Esta oscuridad total traía consigo un peligro logístico que podía ser fatal. Las ciudades amuralladas de Judea tenían una regla de hierro, inflexible y sin excepciones. Los portones se cerraban al anochecer. Si eras un viajero, un comerciante o un peregrino que se había retrasado apenas 5 minutos por el terreno difícil, por el cansancio o por el peso de la carga, no había negociación posible con los guardias. Nadie abriría para ti. Te verías obligado a pasar la noche del lado de afuera, apoyado contra el muro de piedra fría, completamente vulnerable a los ataques de bandidos, a los lobos hambrientos del desierto y a las temperaturas gélidas que cortan la piel. La muralla era la única línea divisoria real entre la civilización frágil y el caos salvaje de la noche. Incluso si lograbas estar dentro de la seguridad de tu casa de barro, la tranquilidad era una ilusión. Hoy pensamos en ladrones que fuerzan cerraduras sofisticadas o rompen cristales, pero en las aldeas de la época de Jesús, donde las casas eran de construcción simple, los criminales actuaban de una forma distinta y aterradora. De hecho, el término griego usado a menudo en el Nuevo Testamento para ladrón se refería literalmente a alguien que cava. ¿Por qué se les llamaba así? Porque era mucho más fácil, rápido y silencioso cavar un agujero a través de la pared de barro seco de la parte trasera de la casa que intentar derribar la pesada y ruidosa puerta de madera del frente. El verdadero terror nocturno de un Galileo era despertar en medio del silencio absoluto y escuchar el raspado apagado y rítmico de alguien excavando la pared de su dormitorio. Entender este contexto físico
cambia por completo la forma en que escuchamos las metáforas de Jesús. Cuando Él se ponía de pie y hablaba de ser la luz del mundo o de la importancia vital de caminar en la luz, como se registra de forma sublime en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, el mensaje no sonaba para sus oyentes como algo simplemente poético o espiritual. Para ellos era una necesidad física urgente de primer orden. La luz era la única garantía de seguridad, la única promesa de que no serías atacado por un depredador, robado por un excavador o dejado a merced de la muerte fuera de los muros protectores de la ciudad. El Apocalipsis del año 70, el fin de un mundo de piedra. Mientras el pueblo sencillo de Judea temía la oscuridad natural de la noche, que al menos siempre terminaba con el amanecer, una sombra mucho más definitiva, oscura y eterna se estaba formando en el horizonte político de la nación. Era una tormenta de hierro, fuego y sangre que no traería solo miedo temporal, sino el fin total, absoluto y catastrófico del mundo tal como lo conocían desde hacía siglos. Quien camina hoy como turista cerca del Muro de los Lamentos en la ciudad vieja de Jerusalén, ve piedras colosales, bloques de caliza herodiana que pesan cientos de toneladas cada uno, encajados con una precisión milimétrica que todavía hoy desafía la lógica de la ingeniería moderna. Mirándolas, uno siente una abrumadora sensación de eternidad. En los tiempos de Jesús, parecía físicamente imposible que algo tan sólido, tan masivo y tan sagrado pudiera caer alguna vez. Sin embargo, aquel mundo vibrante, sucio, ruidoso y lleno de ritos milenarios tenía una fecha de vencimiento grabada en la historia. En el año 70 después de Cristo, el verdadero Apocalipsis llegó a las colinas de Judea. No descendió con ángeles de luz ni con trompetas celestiales, sino con las legiones de hierro, disciplinadas y crueles, del Imperio Romano. La tensión social que había hervido durante décadas bajo el peso asfixiante de los impuestos y la brutalidad militar finalmente explotó en una revuelta abierta y desesperada. La respuesta de Roma, fiel a su estilo de Pax Romana, fue la aniquilación total y ejemplarizante. El general romano Tito, futuro emperador, sitió la ciudad de Jerusalén, cortando por completo y con una crueldad metódica el suministro de alimentos. La ciudad, que antes olía incienso sagrado, especias exóticas y animales de sacrificio, pasó a oler exclusivamente a carne podrida y muerte. El hambre llegó a un nivel tan desesperante y deshumano que los historiadores de la época, como el testigo ocular Flavio Josefo, describen escenas atroces de canibalismo dentro de los mismos muros del templo. La sociedad que tanto valoraba la pureza ritual terminó consumiéndose a sí misma en la inmundicia, la sangre y la desesperación del asedio. Cuando las murallas de Jerusalén finalmente cedieron ante los arietes romanos, el fuego hizo el resto del trabajo destructivo. El templo de Jerusalén, aquel centro económico, político y religioso que los judíos creían que era la morada inconmovible del Dios vivo sobre la tierra, fue incendiado por las antorchas de los soldados. El calor generado por el incendio fue tan increíblemente intenso que el oro puro que decoraba las paredes, las columnas y el techo se derritió por completo, escurriendo de forma líquida y dorada por todas las grietas de las piedras gigantescas.
Esto llevó a los soldados romanos, cegados por la codicia y la furia, a desmontar el santuario bloque por bloque, piedra por piedra, para poder saquear hasta la última gota del metal precioso que se había filtrado en los cimientos. Fue, de manera asombrosa, el cumplimiento literal, físico y aterrador de la profecía que Jesús de Nazaret había pronunciado décadas atrás, registrada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En aquel año 70, el mundo judío tal como existía se detuvo para siempre. Debes saber que existe una prueba física irrefutable de este momento que no depende de la fe religiosa, sino de la pala del arqueólogo. Si hoy mismo excavas en el subsuelo de la ciudad vieja de Jerusalén, encontrarás lo que los especialistas denominan la capa de destrucción. Es una línea negra, gruesa y sombría compuesta de cenizas, madera carbonizada de las vigas del templo, monedas fundidas por el calor y puntas de flechas romanas. Esa línea marca el punto exacto donde aquella civilización de piedra se detuvo en seco. El colapso de las piedras trajo consigo el colapso inmediato de las élites sociales. Los saduceos, la aristocracia rica y poderosa que controlaba el negocio del templo, desaparecieron de la faz de la historia de la noche a la mañana, pues su única base de poder se convirtió en humo y ceniza. Quienes lograron sobrevivir fueron los grupos que habían entendido, a tiempo, que la fe verdadera no dependía de un edificio físico de piedra. Los fariseos, que se enfocaron en el estudio de la ley en la intimidad de las casas, y los seguidores del camino, los primeros cristianos, quienes recordaron con lágrimas las palabras de su maestro sobre un templo espiritual, no hecho por manos humanas. Caminar hoy por las ruinas silenciosas de las ciudades antiguas de Israel es, en realidad, andar sobre el cementerio de una cultura que intentó desafiar al cielo y al imperio al mismo tiempo con la fuerza de la piedra y el ritual. Las piedras de Herodes cayeron con estrépito. El mármol reluciente de Séforis se convirtió en polvo bajo los pies de los conquistadores, y el humo asfixiante de la Gehenna se disipó hace ya casi 2000 años. Sin embargo, hay algo que sobrevivió a las legiones, al fuego y al tiempo. Lo que realmente perduró no fueron los edificios monumentales, sino las ideas, las parábolas y las palabras que nacieron en medio de aquellos callejones estrechos, polvorientos y peligrosos que hemos explorado hoy. Sobrevivió el mensaje de un hombre que, viviendo en la humildad extrema de una casa compartida con animales, desafió la arrogancia del imperio más grande de la historia humana, y no lo hizo con espadas de hierro, sino con una generosidad radical y un amor que el mundo no lograba comprender. La verdadera lección de este viaje arqueológico es que el mundo de Jesús era un lugar de una dureza física y social extrema. Dios no eligió un escenario de lujo, ni una corte real, ni una ciudad de cristal para enviar a su Hijo. Eligió el polvo que se pega a la piel, el olor penetrante a estiércol de una casa compartida, el miedo paralizante a la noche y la opresión diaria del tirano romano. Al elegir este escenario, Jesús santificó la lucha diaria de cada ser humano común. Él no es un Dios lejano de vidrieras impecables.
Es un Dios que conoce perfectamente el roce de la piedra bruta en las manos y el peso agotador de la carga en la segunda milla. Hoy, al cerrar este capítulo de la historia, te invito a una reflexión profunda. A veces sentimos que nuestro mundo actual es caótico, oscuro y difícil, pero debemos recordar que la fe que muchos profesamos fue forjada en un fuego mucho más intenso y en una realidad mucho más cruda. Si las palabras de esperanza de Jesús pudieron sobrevivir a la destrucción total de Jerusalén, a la aniquilación de su pueblo y a la bota de hierro de Roma, ten por seguro que tienen el poder de sostenerte a ti hoy, en cualquier circunstancia que estés atravesando. Si este viaje por la realidad histórica y arqueológica de la Biblia ha cambiado tu perspectiva sobre el Maestro de Nazaret, te pedimos humildemente que nos lo hagas saber. Comparte con nosotros en los comentarios qué detalle histórico te sorprendió más hoy. ¿Fue la realidad cotidiana del pesebre dentro de la casa, el peligro mortal de los caminos del desierto o el verdadero y humeante significado de la gehenna? Tu interacción no es solo un número. Ayuda a que esta historia de verdad llegue a más personas que buscan la luz detrás del mito. No olvides reflexionar esta noche sobre la luz en tu propia vida. En un mundo que a veces parece sumido en la oscuridad absoluta, recuerda siempre que las ideas más poderosas y las verdades más eternas son aquellas que, como el mensaje del humilde artesano de Nazaret, son capaces de sobrevivir y brillar incluso cuando las piedras más grandes de este mundo han caído y se han convertido en olvido. Que la paz, la fortaleza y la claridad de la historia te acompañen siempre en tu camino. Hasta nuestro próximo encuentro con los secretos del pasado que todavía tienen mucho que decirnos hoy.